Estamos en el aire ya y queremos bendecir a todos aquellos hermanos que nos han visitado. Durante la semana pasada han sido cerca de 800 visitas, bueno, más de 800 visitas. Y muy especialmente queremos bendecir a la nación de Venezuela, a los pastores Betty y al pastor Caleb y a su esposa. Oramos continuamente por Venezuela, por esta nación, una nación hermana, y para que Dios tenga misericordia de ellos. Y sobre todo que el pueblo sea y prevalezca fuerte en el Señor. Amén. Oramos también y damos gracias por el pastor César de Colombia y la pastora Débora. Ellos son muy especiales para nosotros. La casa de Sion para nosotros es familia. Tengo allí una prima, por cierto, y una hija espiritual también. Entonces las bendecimos desde aquí. Y queremos invitar a todos a que abran junto con nosotros la Biblia. Y vamos a leer en el Evangelio de Marcos. Es un evento, una cosa que todos conocemos, los que llevamos más tiempo conocemos. Es el momento en que hay una tormenta y Jesús está en una barca con sus discípulos. Marcos 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Amén. Carmen, creo que una Biblia que hay allí era tuya, ¿puede ser? Creo que sí, que allí hay una Biblia encima del mueble. Esa creo que es tuya, ¿no? Esa es tuya. Es bueno cuando se echa de menos la Biblia, porque parece que te falta algo. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hasta aquí la palabra. Cuando leemos muchas veces no nos metemos dentro de lo que es la historia, ¿no? La leemos deprisa, nos imaginamos un poco la historia. Pero yo quiero que en esta mañana nos metamos todos dentro de eso que está ocurriendo. Ese mismo día fue un día que fue un día muy trabajado, muy cansado para Jesús. Por la mañana él estuvo hablando acerca de parábolas. Y ahí fue cuando él por la mañana habla de la parábola del sembrador, habla de una luz debajo del almud, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de la mostaza. Y una vez que ya terminó de todo esto, y claro, como no, el tener que estar allí con la multitud es algo que cansa. Entonces Jesús, cuando llega ya la tarde, cuando llega el atardecer de ese día, pues se dirige a sus discípulos y van a atravesar de nuevo el mar de Galilea. Dice que había otras barcas aparte de la suya, es decir, que parte del pueblo estaban en las barcas y parte del pueblo ya estaba esperándole en la otra orilla. Tenían hambre, tenían sed. Bueno, no todos. Hay muchos que solamente iban por el interés, come panes y traga peces. Pero no hay nada que se escape a las manos de Dios. Dios siempre tiene un propósito. Cuando Él permite que nos sucedan cosas, Dios tiene un propósito, quiere enseñarnos algo. Esta mañana Leonor mandaba un mensaje y decía: no sé cómo anularlo, me va a pisar la predicación. Pero bueno, esta vez te lo voy a pasar. Ella habló algo esta mañana, un mensaje que habló, que es muy, muy paralelo a lo que yo voy a hablar en esta mañana. Jesús está poniendo a prueba
nuestra fe. Jesús pone a prueba a los discípulos, la fe de los discípulos. Se montan en la barca y Jesús está cansado. No olvidemos que Jesús es un hombre como nosotros. Muchas veces tenemos el concepto de que no sabemos diferenciar la parte humana de la parte divina. Me duele que algunas veces he hablado con cristianos y le he preguntado, ¿Jesús es Dios? No. ¿Cómo que no? Si yo ahora mismo me he puesto este traje, ¿dejo de ser yo? Eso fue lo que hizo Dios, el verbo, la palabra. Él se puso un traje encima, se puso la humanidad, pero no dejó de ser Dios. Y lo vamos a ver aquí. Jesús tiene un propósito y es descubrir qué hay en el corazón de los discípulos. Están todos montados en la barca, van remando tranquilamente, de pronto empieza a soplar viento. Y cada vez ese viento es más fuerte. Y llega un momento en que ese viento se convierte en una tempestad. Figuraros, yo no sé si alguno habéis montado en barco o en barca. Yo he montado en barca y no vuelvo a montar, porque llevaba el desayuno aquí, iba mareado. Pero estos hombres eran hombres que eran de mar, por decirlo de alguna forma. Conocían el tema de la pesca. Ellos eran hombres maduros en esto. Y sin embargo, cuando empieza aquello a moverse, empieza el barco a subir y a bajar, a subir y a bajar, algo le pasa a estos hombres. Cuando dice aquí la palabra de Dios también que el agua ya empezaba peligrosamente a entrar en la barca, cuando entra el agua en la barca, ¿qué ocurre? Se hunde. Figuraos la situación, una tempestad. Nosotros estamos en la barca subiendo y bajando. El agua que está entrando en la barca, desesperadamente, humanamente no podemos hacer nada. Cada vez se está inundando más la barca. La desesperación es grande. Aunque nosotros conozcamos el tema del mar, la desesperación llega, porque somos humanos. Y vemos que Jesús está durmiendo. La zona esa del lago, geográficamente, es un lago que está metido en un lugar profundo. Ahora fijaros, durante el día hace tremendo calor. Jesús está cansado. Había pasado calor, fatiga. Está durmiendo tranquilamente. Y en esa zona ocurre lo siguiente. Al estar en una profundidad, estando más bajo, está rodeado por montañas y esas montañas levantan unos vientos que es conocido allí. Y más vale que no te pille en medio de una tormenta de estas, como le pasó a ellos. Hombres que están acostumbrados y de pronto saltan uno detrás de otro. Maestro, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Maestro, maestro, ¿no te importa que yo esté pasando por este problema? Vemos aquí que su incredulidad, su miedo, les hizo olvidar quién iba a la barca. Se olvidaron de Jesús. El peligro que ellos tenían era inminente. Ellos se veían que morían ahogados. ¿Y en qué pensaban? ¿En Jesús? No, pensaban en salvar sus vidas. Cuando estamos en un problema y en ese problema hay más personas involucradas, primero pensamos en nosotros, que se solucione el problema en nosotros, no pensamos en los demás. Ellos no pensaron que en la misma barca estaba Jesús y se ahogaban ellos, se ahogaba Jesús. Y sin embargo, fíjate la expresión que ellos utilizan. Ellos dicen, ¿no te importa que perezcamos? ¿Y él? ¿Nos damos cuenta de que es un reflejo de nuestro egoísmo? ¿Cómo tú, Jesús, puedes estar tan tranquilo durmiendo en medio de la tempestad? Despiértate, ayúdanos. Así somos nosotros muchas veces. Vemos que Jesús no se altera, se levanta tranquilamente. Y vamos a ver ahora la humanidad
y vamos a ver la divinidad de Jesús. En la humanidad, ¿qué está haciendo Jesús? Durmiendo, descansando. Como hombre estaba cansado. Pero en su deidad, Él le dice, pero bueno, ¿por qué tenéis miedo? No estoy yo aquí, no, yo soy. ¿No lo entendéis? ¿Por qué tenéis miedo? Porque creían ellos que iban a morir. Muchas veces los cristianos decimos, no tenemos miedo a la muerte, pero sí le tenemos miedo a la muerte en la forma de cómo vamos a morir, sufriendo. Ahogamiento es algo tremendo, es terrible esa muerte. Pero el miedo que Jesús hace referencia no se refiere a ese miedo de pánico por la situación en la que se encuentra. El miedo al que se refiere Jesús es a la incredulidad que ellos tienen. Fíjate a esto, observa que les llama la atención después de haber dado una orden a la tormenta. Les llama la atención de que les reprenda después a los discípulos. ¿Por qué no lo hizo antes? Por prudencia. ¿Tú has visto que tú le des un consejo a alguien que está histérico en una situación tan problemática, tan grave, y que tú le des un consejo, te va a escuchar? No. Entonces Jesús espera. Y cuando se calma la tormenta, entonces le dice, ¿por qué no habéis creído? Es el momento en que ellos escuchan y les hace reflexionar lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué no tenéis fe? Y si la tenéis, ¿por qué no la ponéis en práctica cuando hay una dificultad? Ahí se demuestra, y ahí puedes decir, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un cristiano. Cuando tú estás pasando por pruebas y estás diciendo, tranquilidad, mi Dios está conmigo. Amén. Otra cosa que llama la atención a estos hombres es que entre ellos estaban hablando y decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta ahora le habían visto hacer milagros, multiplicar los panes, andar sobre el agua, todo esto. Pero nunca le habían visto a un hombre que dijera, alto, para, y se detiene la tormenta. Hombres que se supone que conocían la palabra de Dios como nosotros. Acompáñame, mira lo que ellos tenían que haber recordado. Salmo 89:9. Salmo 89:9. Dice, tú tienes dominio sobre la bravura de la mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Mira, ¿por qué no recordaron esto ellos? ¿Por qué no recordamos nosotros la palabra de Dios cuando estamos metidos en un problema? ¿Ellos conocían la palabra o no? Ellos tenían que haber recordado lo que dice. Dios es el que en la bravura del mar sosiega las olas. Salmo 93:4. Salmo 93:4 dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. ¿Qué está diciendo ahí? Dios es mucho más poderoso. Pero ellos no recordaron. Ellos simplemente estaban mirando que se ahogaban, que morían. Y está diciendo aquí, Jehová en las alturas es más poderoso. Jehová estaba con ellos. Jesús estaba con ellos. Sin embargo, no creyeron. Y encima se dirigen a Él diciéndole, no te importamos, no te importa que muramos. Los discípulos en ese momento tenían a la palabra hecha carne, al Hijo de Dios, y no le conocieron. Y nosotros decimos, amén, Jesús está en mí, gloria a Dios. Viene el problema, ¿y dónde está Jesús? Aquí tenemos un hombre al que los elementos más rabiosos de la naturaleza se le sujetan a su palabra, obedecen a su palabra.
Pero hay otra enseñanza que quería dar Jesús a los discípulos. Dos de las parábolas que él había dicho por la mañana hacen referencia al reino de los cielos. La de la semilla y la del grano de mostaza. Bien. Ahora quería enseñarles algo. Y quiere enseñarnos algo a nosotros también. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre la tierra. Jesús había venido a establecer el reino de Dios. Jesús venía a salvar lo que se había perdido, el reino de Dios. Y ellos no se dieron cuenta que no existe ninguna tempestad, por muy grande que sea, que vaya a destruir el propósito de Dios de que el reino se establezca en la tierra, y el rey estaba con ellos. Por eso la tempestad en el lago y que ellos estuvieran ahí montados en la barca no fue una casualidad. En Dios no hay casualidades. La tempestad fue una causalidad. Había una causa. Y Jesús quería enseñar a través de esa causa algo a los discípulos y a nosotros. Jesús quería probar la fe de los discípulos. Y así ocurre en nuestras vidas. Él quiere probar nuestra fe. Jesús arrojó la semilla de la palabra. Dijo una palabra: pasemos al otro lado. Ahí cayó la semilla. Ellos pasaron. Ahora tenían que llegar. Pero para ello tenían que aprender algo. Aprendemos en la palabra de Dios que Jesús nos dice que la semilla es la palabra, ¿no? Todos lo sabemos en Lucas 8:11. En la palabra de Marcos 4:7 también nos dice que la semilla brota y crece sin la necesidad del hombre. Y él quería plantar esa semilla en los discípulos, algo que creciera y se quedara en sus corazones. El reino se iba a establecer sí o sí. Acompáñame a Isaías 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Muchos sabemos este versículo. Yo quiero hacer hincapié antes de continuar en algo importante. ¿Por qué hay muchos cristianos que cortan el versículo? Y cuando dicen esto, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Punto. Ahí acaban. Pero ahí no dice eso solo, sino que hará lo que yo quiero. Muchos cristianos utilizamos mal este versículo para que diga lo que yo quiero y haga lo que yo quiero. Y aquí lo que dice es: mi palabra sale de mi boca, no volverá vacía y hará lo que yo quiero. Hará lo que Dios quiera. De modo que cuando dice ahí, no volverá a mí vacía, volviendo otra vez al proceso de lo que Dios quiere enseñar en esto de la tormenta, la palabra que lanza Jesús de vamos a la otra orilla, vamos a alcanzar el otro lado, Dios quiere enseñarnos algo a través de esa semilla, a través de la palabra que Dios ha lanzado. Hará lo que yo quiero. Es decir, voy a demostraros de que el reino de Dios no va a perecer. El reino de Dios va a continuar. Porque el reino de Dios se ha establecido en la tierra para que prevalezca y permanezca. De modo que es Dios el que envía la palabra para que haga y prospere lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos que se haga. De modo que Jesús envió la palabra, crucemos al otro lado. Antes de cruzar al otro lado, los corazones de los discípulos tenían que recibir una gran lección y Dios quiere enseñarnos la gran lección también para nosotros. Jesús como hombre estaba cansado.
se quedó profundamente dormido. No se alteró. Estaba en la barca. Ni se enteró de la tempestad. ¿Qué nos enseña? Si tú confiesas con tu boca que Jesucristo mora en ti, tú tienes que tener la plena confianza y estar seguro de que Jesús nunca te va a fallar. Nunca. De modo que cuando viene esta tempestad, es una figura de cuando viene un problema a tu vida. Un problema en el que tú como hombre no puedes hacer nada. No podemos hacer nada ante un problema. Es una prueba. Es un problema que tú no sabes cómo hacer, cómo voy a salir de ahí. Imagínate la barca subiendo y bajando, metiéndose la proa en el agua, saliendo hacia arriba, volviéndose a meter otra vez y en eso el agua entrando dentro de la barca. ¿Qué quiere decir eso? Tu problema sigue empeorando. No ves solución, no ves salida. Pero sabes una cosa, si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, para alguien que es del reino no hay impotencia, escúchame, hay dependencia. ¿Entiendes esto? Cuando tú estás en el problema, tú no tienes que sentir impotencia, tú tienes que sentir dependencia del... De modo que los que son del reino podemos decir, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si Dios quiere que partamos, partimos. Si quiere que nos quedemos, nos quedamos. De una forma o de otra somos de Él. Amén. Una de las cosas que tenemos que entender y meternos dentro de nosotros es que el Señor es el dueño y es el amo de nuestras vidas. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y los discípulos fallaron. Y muchas veces fallamos nosotros. Sabemos que Cristo resucitó muertos. Ellos lo vieron. Sabemos que Cristo multiplicó los panes y los peces. Ellos lo vieron. Sabemos que Cristo andó sobre las aguas. Ellos lo vieron. Pero muchas veces, como ellos, no reconocemos. Por eso Jesús nos tiene que decir, ¿por qué no tienes fe? Es triste que nosotros digamos que somos del reino y Dios nos tenga que decir en medio de las tormentas esa frase. ¿Por qué? ¿Cómo? Es que no tienes fe. ¿Te sientes caído? Mira, ve a la palabra, lee el Salmo 145, 14. A ver qué dice ahí. Salmo 145, 14. Dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. ¿Cuánto lo creemos? ¿Amén? Sostiene Jehová. Jehová me sostiene cuando caigo y me levanta cuando yo estoy oprimido. Y eso es lo que yo tengo que creer. Y de eso es lo que me tengo que agarrar. Y cuando estoy pasando por el problema, cuando estoy en la tormenta, cuando estoy en la barca subiendo y bajando y el problema se va empeorando, yo tengo que creer y decir, Jehová está conmigo aunque caiga y Él, aunque esté oprimido, está conmigo. Dale un aplauso al Señor. Entonces, ¿por qué no tenemos fe? ¿Acaso no dice Dios, yo soy y te sostengo por mi palabra? ¿Por qué entonces no tienes fe? ¿Por qué no te acuerdas de la palabra? Porque te están mirando el ombligo. Y la segunda cosa es que no leemos mucho la palabra. La leemos así, ya he cumplido. Hoy a ver qué me toca. Salmo 33, 9. Porque Él dijo y fue hecho. Tal. Y ya está.
Pero no la recordamos. El Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La palabra tiene poder. Si Dios ha dicho, no hará. ¿Acaso Dios es como nosotros? Él no es hombre para mentir. De modo que si tú estás hoy en la tormenta, ahora es el mejor momento para que Dios te visite en medio del problema. Los discípulos no solamente se olvidaron de quién era el que estaba en la barca con ellos, se olvidaron de la palabra. Ese es el problema muchas veces en nosotros, que decimos, sí, Dios está conmigo, pero yo no recuerdo la palabra. Y muchos dicen, no, pero el Espíritu Santo cuando llegue el momento me la recordará. Eso me dijo a mí en cierta ocasión una mujer, una hermana. Y le dije, ¿cómo te va a recordar la palabra si tú no la has leído? Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué dice? Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en mi tribulación. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Pero ¿cuántas veces lo hemos puesto en práctica? Porque los mismos discípulos se olvidaron incluso de esta palabra. Si la hubieran recordado, si lo hubieran creído, no hubieran estado desesperados. En vez de mirar a la tormenta, tenían que mirar a Jesús. Ese es el fallo. Cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús y miramos la tormenta. ¿En qué falló Jesús? Pedro, ¿en qué falló? Pedro falló en que mientras que iba caminando por el agua, iba mirando a Jesús. Él andó sobre el agua. Pero cuando apartó los ojos de Jesús, ¿dónde fue? Para abajo. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Que mientras que nosotros miramos a Jesús, andamos sobre el problema. Pero cuando dejamos de mirar a Jesús y miramos el problema, nos hundimos. Esa barca es una figura de nosotros. Cada uno de nosotros somos una barca. Y dentro está nuestro Señor. Está con nosotros. Esto que nos estamos viendo unos a otros es la barca. Dentro vamos nosotros. El Espíritu, lo que nos hace razonar, lo que nos hace darnos cuenta de lo que somos. Lo que estamos hechos a la imagen de Dios. Ese Espíritu está montado en esta barca, en este tabernáculo. Pero no estamos solos. Jesús está con nosotros. ¿Por qué no haces algo? Y es decir una y otra vez, yo no estoy solo en la barca, Jesús está conmigo. Y creerlo, y creerlo. ¿Tienes problemas? Amén. No estás solo, Jesús está contigo. No grites, ¿no te da cuidado? ¿No te importa que yo perezca? Hay muchos que enseñan desde los púlpitos y desde las redes sociales que si eres cristiano todo te va a ir bien. Eso es una gran mentira. Son mentirosos los que le dicen. Es para que todos los que están oyendo sonrían y digan amén. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso es una mentira. Jesús dijo que tendremos aflicciones, ¿o no? Entonces, ¿quién soy yo más que Jesús para decir que tú vas a tener tranquilidad? Tú vienes a Cristo y todo te va a ir bien. Eso es mentira, eso es engañarte, eso es estimularte para que tus sentimientos y tus emociones se pongan a flote. Pero eso no es lo que dice la palabra. El hecho de que nosotros andemos fielmente en los caminos del Señor no significa que vamos a ir todo un camino de rosas. Vamos a atravesar por tormentas, vamos a atravesar por tempestades en nuestra vida. El Señor nunca ha prometido que vamos a ser librados siempre de estas malas experiencias. Nunca ha dicho eso Jesús. Pero lo que sí te podemos asegurar, lo que podemos decir cada uno de nosotros seguro, en estas circunstancias son dos cosas. Primero, que el Señor estará conmigo durante todo mi camino.
mientras que esta barca esté. Y que nada podrá impedir en el propósito de Dios que yo llegue al otro lado. En la barca está Jesús y Él te dio una palabra y esa palabra se cumple. Digo se cumple, no se cumplirá. Todos sabemos ya Mateo 28:20 para no caer. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo? Hoy. Textualmente dice, he aquí yo estoy hoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él está con vosotros, no estará, está en la barca contigo. Haya problemas o no haya problemas, Jesús está ahora contigo. Él está en la barca y en la tormenta contigo. Amén. Él está en la barca y en la tormenta contigo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Mira esto. ¿Estás en medio de una tormenta? Piénsalo. ¿Estás en medio de una tormenta? Antes había alguien aquí en el culto que estaba llorando durante la adoración. Yo sé por qué. Está en medio de una tormenta. Pero si tú crees, escucha esto que te voy a decir, vas a tener gozo. Porque tú vas a creer y vas a declarar en medio de la tormenta que Jehová es mi fortaleza, mi escudo, mi cántico y no tengo temor. Amén. 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 Escúchalo de nuevo. Jehová es mi fortaleza. Dilo. Jehová es mi fortaleza. Créelo. Mi escudo. Mi cántico. No más temor. Amén. 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 Ahora es cuando tú, escúchame, ahora es cuando tú puedes decir, me sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió mis prisiones, como dice el Salmo 107:14. Dice, me sacó de las tinieblas, me sacó de la sombra de muerte y rompió mis prisiones. Porque cuando tú tienes miedo, estás en una prisión. Estás metido en tu temor. Estás prisionero. Salmo 107:14, acuérdate. Me sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Rompió mis prisiones. La sombra de muerte, cuando está hablando la palabra de Dios, se está refiriendo a la depresión. Yo no sé si alguno ha pasado por depresión. Es terrible. Es horrible. O sea, es que tienes ganas hasta de morirte. No tiene sentido la vida. No te gusta nada. No quieres saber nada de la vida, ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus padres, ni de tus hijos. Es terrible la sombra de muerte, estás prisionero de ella. Y dice el Señor, rompió mis prisiones. Escúchame, no te lo estoy diciendo yo como pastor. Te lo está diciendo la palabra de Dios. Anota eso, Salmo 107:14, o luego mira el vídeo. Es el mismo Dios el que te lo está diciendo. Es el mismo Hijo de Dios el que te lo dice. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Tenemos que creer a la palabra de Dios, tenemos que recordarla. Confiad, yo he vencido al mundo, pero escúchame, tendréis aflicciones. Por eso mienten aquellos que dicen que vienes a ser cristiano, llegas a la iglesia y ya todo desaparece. Eso es mentira. Vamos a tener aflicciones, pero vamos a tener paz. Porque ¿sabes por qué? Porque Cristo está conmigo, está en mí. Amén. Pero escucha una cosa, hay un gran enemigo. Un enemigo que no solamente nos debilita, nos paraliza. Es un espíritu que el enemigo usa con mucha astucia, se llama miedo. Él lo utiliza mucho con maestría. El miedo aparece cuando corremos ese riesgo de perder algo, nuestra salud, nuestro bienestar,
nuestra seguridad, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, todo. Cuando viene ese miedo, viene esa angustia, te paraliza. Y el diablo se frota las manos y dice, esta es mi arma. Y ese miedo nos revela algo que está en nuestro interior y es proteger lo que nos importa. Porque nos importa, el trabajo nos importa, el hogar nos importa, nuestros hijos nos importan, todo eso nos da miedo y nos paraliza. Tenemos que protegerlo. Estás en la barca. Entrégale ese problema al Señor, está contigo. Mira, Él está tranquilito ahí contigo. Él está tranquilo. Pero cuando el enemigo logra poner esa semilla en tu corazón de temor, te hace vulnerable. Escúchame bien, te hace vulnerable. Te hace inseguro, temeroso. Estás vulnerable a la tormenta, al problema. Pero no solamente eso, cuando te hace vulnerable a eso, dejas de leer la palabra de Dios. Dejas de orar la palabra de Dios, a Dios. Dejas de venir a la iglesia, dejas de reunirte. ¿Por qué? Porque estás prisionero. El problema y el miedo te tiene prisionero. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que había estado ocurriendo con los discípulos en la barca. ¿Ellos qué hicieron? Cuando vieron entrar el agua, ¿qué hacen? Aparecen corriendo con lo que tuvieran, con las manos, con lo que tuvieran. Estarían echando fuera el agua. El bote se hunde. ¿Qué haces tú? Tratar de solucionar el problema tú por tus propios medios, con tus propias fuerzas, como sea. ¿Y dónde está Dios? Ya cuando no pueden más, cuando has metido ya la patita hasta aquí, es cuando acude, Señor, ¿no te importa? Y decimos, Dios es el todo de todos y en todo. Mentira. Porque cuando tengo un problema, lo primero que intento es solucionarlo yo a mi forma y a mi manera, sin descansar en Dios, sin entregarle todo, el problema. Nos hacemos cargo de las situaciones, pero el único antídoto que hay para el temor, para que no haya miedo, es la confianza total y la dependencia total en Cristo. Por eso, de nuevo, Cristo te dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no confías en mí? ¿No dice que eres cristiano? ¿El nombre de quién llevas? ¿De Cristo? ¿Y cómo es tu Cristo? ¿Un Dios que te da miedo, que te da temor o que te da paz? Solo cuando confiemos verdaderamente en la realidad de su presencia, cuando creamos así, de que Cristo está en mí, que su presencia está en mí, que su poder está en mí, que su protección está en mí, que su provisión está en mí, yo puedo tener gozo. ¿Qué hicieron los discípulos? Buscaron al Señor, ¿cierto? Pero ¿cómo lo buscaron? De mala forma, de mala manera. No lo hicieron correctamente. Estaba el Señor. Estaba Dios ahí. Pero en ellos estaba el miedo, estaba la angustia, y eso no te permite pensar sensatamente. Nosotros también podemos llegar al Señor y buscarle. Como dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Escúchame, te libra de todos tus temores. No está diciendo aquí que te libra del problema, te dice el miedo al problema. Pero ¿qué tienes que hacer? Buscar al Señor como tienes que buscarle. No egoístamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no te importa lo que a mí me pase? Sino con respeto, con humildad. Señor, escúchame, tengo miedo, tengo este problema. Y dice, el Señor me librará del temor. Cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse, cuando comienza a moverse dentro de nosotros, nos da ese deseo, ese anhelo de buscar a Dios. Por eso cuando nosotros estamos leyendo el libro ese de andar en el Espíritu, cuando nosotros andamos en el Espíritu tenemos hambre y sed de buscar a Dios, de comer su palabra, de que su palabra se quede guardada en nosotros.
de tener ese deseo de buscar a Dios. Cuando nosotros le buscamos, Él nos va a responder, nos va a librar de nuestros temores. El temor del futuro, el temor de lo desconocido, el temor a morir. ¿Cuántas veces a lo mejor estamos en el trabajo y oímos? Yo recuerdo cuando estaba trabajando, había el rumor de que nos iban a echar a no sé cuántos miles de personas. Y eso empieza, tengo una familia, tengo un hogar, tengo que pagar la hipoteca, y empieza, temor, ¿dónde está Dios? Todos conocemos el Salmo 23, 4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, en la depresión, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso era antes. Ahora podemos decir, tú estás conmigo. Amén. Lo que el Señor nos quiere enseñar es, mira, no te preocupes de cómo te vas a enfrentar a la tempestad. No te preocupes de que el agua entre en el bote. Preocúpate de que la Biblia entre en ti, de que mi palabra entre en ti. Vamos a Números 11:23. Números 11:23. ¿Lo tenemos? Entonces Jehová respondió a Moisés. En vez de Moisés, pon tu nombre. Quiero que pongas tu nombre. Entonces Jehová pon tu nombre. Respondió ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Ahora vas a ver si se cumple o no. Jehová no es Dios, no es hombre para que mienta. En lo que dice lo va a cumplir. Que pronto nos olvidamos de las misericordias y de la victoria que Dios nos ha dado ya antes. ¿Hay alguien aquí de que no pueda decir Dios me ha dado victoria en algo? ¿Por qué no recuerdas eso cuando viene el problema? Y decir Dios es el que me lleva de victoria en victoria. Amén. No dejes que las circunstancias te ahoguen. Recuerda las victorias pasadas, porque aunque sean pasadas, Dios te va a volver a dar más victorias que van a ser presentes. Amén. Amén. Por eso, ¿qué es la fe? La fe es descansar en Jesús. La fe no es decir yo tengo fe. La fe es descanso, es tener paz, pero también es tener gozo. Oye, yo me figuro allí a Pablo y a Silas allí, encerrados en la cárcel y cantando. Santo. ¿Cuántos de nosotros nos daríamos golpes contra la pared y lloraríamos y diríamos, pero ¿por qué? Y ellos cantando. Yo me quedo de verdad sorprendido ante esto. Mira, hemos dicho que la fe es descansar en Jesús. Es creer en sus promesas también. Y cómo, antes de seguir, ¿cómo tú conoces las promesas de Dios si no lees la Biblia? Cree en las promesas que te dicen la palabra de Dios. Busca la promesa y aprópiate de esa promesa. Y cuando estés en medio de la tormenta, ¿qué haces? ¿Buscas soluciones desesperadamente? Busca la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 92:1. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Bueno es alabarte, Jehová. ¿Tienes problemas? Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y dice que Dios es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos aleja, a través de la alabanza, nos aleja de la ansiedad, nos aleja del temor, nos saca de la angustia. Nuestra tristeza se convierte en un cántico de gozo. Mira lo que te dice el Salmo 98:4. Salmo 98:4. Salmo 98:4. Yo quiero que lo leáis conmigo en voz alta, ¿vale? Y los que nos estén viendo también. Salmo 98:4. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz, aplaudid
y cantar salmos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Tienes problemas, canta al Señor con alegría, levanta la voz, aplaude y canta salmos. No dejes que el temor y el miedo te derrote, que la depresión te hunda. Si pudiéramos entender esto, familia, si pudiéramos entender eso, podríamos manifestarnos libremente con gritos de gozo. Cuando aplaudes con gozo al Señor. No estás aplaudiéndome a mí, estás aplaudiendo al Señor. Decir, Señor, te aplaudo con gozo, con cantos de gozo a tu nombre. Aleluya, mi Dios. Señor, tiene el problema, sí, pero tú estás conmigo, Señor, y tú dices que cante. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Tienes piedras en el riñón, canta con gozo. Amén, Patricio. Si la gracia de Dios puso un corazón nuevo en nosotros, si hemos nacido de nuevo, pondrá un cántico nuevo también en nuestras bocas. Amén. Y ese cántico tiene que ser con una alabanza a Dios, con alegría, con gozo a Dios. Considera las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y cántale y dele gracias por eso. Cristo ha vencido todas las dificultades. Todo el camino de su redención no fue un valle de rosas. Él sufrió. Pero ¿sabes una cosa? Él no se desanimó. Y era un hombre como nosotros. Una vez me dijo alguien, es que Cristo es Dios y por eso pudo sufrirlo. Le dije, tú no sabes quién es Cristo. Tú no sabes diferenciar la divinidad de la humanidad. En su humanidad sufrió todo. No lo confundas con la divinidad. De modo que alaba a Dios porque Él nos ha descubierto la obra de la redención. Lo que antes estaba velado en el antiguo pacto, ahora Dios te lo ha revelado. Dale gracias a Dios, Señor, gracias por esto. Gracias por la salvación, gracias por tu justicia, gracias porque se cumplen tus profecías, gracias porque las promesas del antiguo pacto, Señor, se han cumplido en ti. Dios levantó a su Hijo para que la gloria de su pueblo, Israel, le viera. Pero ¿sabes una cosa? Él nos dio a nosotros, los que éramos gentiles, digo éramos porque ya no somos gentiles, ahora somos hijos, pero a los gentiles les ha dado luz, nos ha dado luz. Para Israel es la gloria, pero para nosotros es la luz del mundo, Jesús. Familia, su brazo ha obtenido la victoria. Amén. Alabémoslo. Porque Él nos ha dado la victoria a través de Él. Y somos más que victoriosos. Amén. De modo que si Él ha obtenido la victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, dale gracias a Dios porque tú estás inmerso en esa victoria también. Amén. ¿Cuántos creemos esto? Amén. 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 Escucha esto nada más. Si lo crees, cambia tus tormentas, cambia todos tus problemas por cánticos de gozo, por acción de gracias, porque nuestras vidas tienen que alabar a aquel que es nuestro Redentor. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor. Amén. Bendito Dios y Padre, Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, mi Dios. Que aprendamos versículos de memoria y cuando estemos montados en la barca con tempestad, Señor, sepamos que tú estás en nosotros. Tú en la barca estuviste con los discípulos, pero ahora en la barca tú estás en nosotros, Dios. Creemos, Jesús, tu palabra en la que dice que tú estás en nosotros, Padre. Bendito Dios, te damos gracias porque aprendemos que a través de tu palabra, Señor, podemos ser edificados, levantados, Señor.
Queremos cantar con gozo, Señor, tus victorias. Queremos darte gracias, Señor, ser agradecidos por todo aquello que has hecho ya en nuestra vida, Señor, y que fueron victorias. Y que ahora, mi Dios, en medio de la tempestad volveremos a tener victoria, mi Dios. Señor, gracias porque podemos entender, mi Dios, que tú has dicho en tu palabra que tendremos conflictos en el mundo. Tenemos aflicciones en el mundo, pero Señor, tú estás en nosotros siempre, siempre estás aquí con nosotros, mi Dios. Tú nos acompañas en esta barca, mi Dios. Tú no vas a permitir que esta barca se hunda, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. Y nosotros lo creemos, Señor, y queremos, Señor, alabarte. Cuando venga la tormenta, queremos alabarte, mi Dios, darte gracias en todo. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Porque tú, Señor, aunque parezca que estás descansando, tú estás vigilando, mi Dios. Y nada se escapa de tu mano. Todo lo que ocurre en nuestra vida es porque tú lo permites, Señor. Que nunca más volvamos a ti a decirte, ¿no te importa que perezcamos? Señor, no podemos decir eso cuando tú has muerto por nosotros, Jesús. Luego nosotros sí te importamos. De tal manera amó Dios al mundo. Señor, tú nos amas, que nosotros te correspondamos igual. Que tú, Jesús, pasaste por aflicciones cuando estabas en este mundo, mi Dios, pero tú permaneciste firme y fiel y confiando en el Padre. Que así seamos nosotros, mi Dios, cuando nosotros estamos en medio de la aflicción. Padre, que confiemos en ti. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Gracias por haberte conectado con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte con alguien esta palabra si ha sido de edificación para tu vida. Somos Comunidad Cristiana Casa de Dios.